Bien. La Torá dirige el mundo entero. Y creo que la parashá de la semana que estamos estudiando en todo el mundo al mismo tiempo tiene influencia poderosa sobre nuestras vidas. Y de la parashá de la semana, el Eterno ha provisto para dirigir el mundo entero. Y si nosotros podremos lograr conectar con aquellas fuentes de poder que hay en cada parashá y esa luz que viene de cada parashá, nosotros podemos obtener guianza para la semana que estamos viviendo. En la parashá de esta semana, el Eterno tiene un mensaje para este tiempo. Y si lo vemos de esta forma, vamos a tener un corazón abierto y recibir lo que Hashem quiere darnos en cada momento. Hashem dirige el mundo a través de su Torá. Y no solamente el mundo, porque el mundo macrocosmos se compone de muchas células pequeñas. El ser humano también es un mundo. Tú eres un mundo. Tu cuerpo es un mundo. Y el Eterno dirige todas las cosas con su Torá. Y esto quiere decir que tu vida, tu persona, tu familia, tu cuerpo, todo depende de la Torá de Hashem. Y entonces en la Torá, en la parashá de la semana, el Eterno te da nutrición para que tú puedas vivir. Entonces hay que hacerse la pregunta cada semana: ¿cuál es el mensaje que quiere Hashem decirme esta semana? ¿Qué es lo que quieres hablarme? Porque cada año es diferente, porque ahora estamos en una situación nueva. No estamos en la misma situación esta semana que el año pasado, cuando estudiamos la misma parashá. Y cada parashá tiene tantas palabras, tantas letras en hebreo, que Hashem tiene suficiente para nutrir a todo el mundo y dirigir a todo el mundo, mantener todo el mundo con el poder de su palabra. Y entonces tú y yo tenemos que buscar qué es lo que tú quieres revelarme a mí este año, esta semana, con esta parashá. ¿Cuál es el mensaje para esta semana? Para esta comunidad aquí en Atlanta, para tu vida, para tu familia, para mí. ¿Cuál es el mensaje que Hashem tiene para nosotros? ¿En qué contexto estamos ahora leyendo la parashá? Estamos leyendo acerca del enfrentamiento entre Moshe Rabenu y el faraón, ¿verdad? En Egipto. Viene Moshe Rabenu, enviado por el Eterno, con un mensaje: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El pueblo está en esclavitud. El pueblo necesita ser liberado. El pueblo necesita aprender a servir al Eterno. El pueblo necesita elevarse espiritualmente. Y para lograr eso, necesitamos el poder sobrenatural del cielo. Moshe Rabenu fue enviado a hacer milagros en Egipto, a hacer grandes manifestaciones con la autorización del cielo, por supuesto. Y este es el mensaje que Hashem tiene para nosotros esta semana. ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Qué es lo que el Eterno quiere hablarnos? Hay muchas cosas que tú puedes encontrar en una parashá. Y hay que enfocarse. Y a veces es solamente una palabra, o alguna cosita, o algún contexto, alguna imagen que Hashem te puede dar para este tiempo en que tú estás ahora. A mí me ha llamado la atención lo que estamos viviendo ahora. Que para lograr servir al Eterno no es suficiente tener conocimiento. No es suficiente tener información.
no es suficiente leer libros, porque el conocimiento intelectual, información sobre las cosas, no nos van a hacer libres para servir al Eterno, si no viene acompañado con el poder del Espíritu. Si falta el poder del Espíritu, el conocimiento no nos puede ayudar. Solamente en combinación con el conocimiento y el Espíritu podemos salir en libertad y servir al Eterno, libres de la esclavitud, que estamos en ciertas áreas, todos en alguna esclavitud, ¿verdad? El Eterno quiere manifestar su poder entre nosotros y lo necesitamos. Si tú miras, haces una búsqueda por una concordancia, o ahora con las computadoras nuevas, tú puedes buscar una palabra y ver cuántas veces aparece y dónde aparece esa palabra en el Tanaj y en los escritos mesiánicos. Yo hice una búsqueda sobre la palabra espíritu. Espíritu. Y me salieron 570 y algo de veces aparece la palabra espíritu en el Tanaj y los escritos mesiánicos. Y iba leyendo todos, he pasado por todos los versículos, todos los textos, para saber qué está diciendo el Eterno en cuanto al Espíritu. Por supuesto, hay mucho significado de la palabra Espíritu. Espíritu es una palabra muy amplia en hebreo, ruach. Su significado más básico es viento, como vemos en Génesis 1:1 y 1 y 2. Cuando el Espíritu del Eterno o del Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ahí se puede entender como un viento fuerte se movía. Se puede entender como viento, también se puede entender como espíritu, pero ¿qué es espíritu? No es fácil entender qué es espíritu. Ahora, la palabra ruach en hebreo hoy en día se usa como viento. Y es ruach bachutz, hace viento fuera. Ahora se usa también espíritu, ruach, como hablando de una parte del ser humano. Nosotros tenemos espíritu por dentro. Y si miramos el ser humano, podemos ver que hay un cuerpo. Pero lo más importante no es el cuerpo. Lo más importante es lo que hay dentro, que vive dentro del cuerpo y lo que rodea a nuestro cuerpo, que somos nosotros. El espíritu, y podemos dividir el ser humano en varias partes. En la enseñanza judía, el ser humano está dividido en 6 partes. 6 es el número del hombre. Y una de esas partes es el espíritu. Espíritu puede entenderse como entusiasmo, puede entenderse como incluso ira, puede entenderse como una cualidad superior, espiritual, más que la carne, el cuerpo. Se puede entender espíritu como algo más elevado todavía. El espíritu, la palabra espíritu es muy amplio. Entonces, si miras en todos los textos donde habla de espíritu, te das cuenta, uy, es una palabra, no es fácil de entender. Ahora, podríamos aprender del viento, de cómo es la palabra ruach en hebreo, espíritu. El viento tiene fuerza de vez en cuando se mueve, ¿verdad? Y tiene mucha fuerza. Yo no sé si hace mucho viento aquí en Atlanta. A veces hace mucho viento. Ahora,
oímos de una huracán en Suecia y mi madre me llamó a las 2 menos cuarto por la noche por teléfono desde Suecia a Israel. Estaba un poco preocupada, no poco. Había un huracán que pasaba por ahí. En la costa el viento se movía con 36 metros por segundo, que son, yo no sé si entienden aquí, si se habla de metros y segundos, y entonces serían como 130 kilómetros por hora. 130 kilómetros por hora cuando el viento soplaba, ahora hace unos días. Y mi madre llamó por la noche y dice, las placas solares se han caído. ¿Cómo? ¿Las placas solares que instalamos hace unos años en el tejado de la casa? ¿Cómo se han caído? Ese peso que tienen esas placas. Y ella tomó una foto y mandó una foto después. Y vimos como el viento tenía una fuerza tremendamente poderosa. Levantar metal, vidrio grueso, tremendo. Y se rompieron las cosas. Entonces, el viento tiene mucha fuerza de vez en cuando. Si hablamos ahora del Espíritu del Eterno, el Espíritu de Dios, podemos comparar eso con el viento. Es la fuerza del Dios invisible que se manifiesta entre nosotros, que podemos ver el resultado del viento, no podemos ver el viento. Nadie ha visto el viento, ¿verdad? No vemos el viento. Vemos las hojas de los árboles, podemos sacar la mano o la cabeza y sentir el aire viene en la cara o en la mano, pero no vemos el viento. Vemos los resultados del viento. De la misma manera, el Espíritu del Eterno es invisible, pero podemos ver los resultados, podemos ver el movimiento, podemos ver la fuerza de la presencia divina cuando Él se mueve. Y necesitamos eso. La fuerza de Dios. Dice, buscad al Eterno y su fuerza. Buscad su rostro continuamente. Buscad al Eterno y su fuerza. Está escrito en un salmo. ¿Qué buscas del Eterno? Buscad al Eterno y su poder. ¿Tú estás buscando el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres que el poder de Dios se manifieste en tu vida? Para ser libres, para servirle, necesitamos el poder manifestado en nuestras vidas. Para que el pueblo pueda salir de Egipto, hace falta milagros. Manifestaciones sobrenaturales. Hay dos áreas en la vida de un ser humano que quiere servir al Eterno, donde se manifiesta el Espíritu. Lo vemos en el Mesías Yeshua, cuando Él fue formado en el vientre de su madre, se formó a través del Espíritu de Hashem. El Espíritu vino sobre Miriam y el ser que nació había sido creado por el Espíritu. Es decir, Yeshua, Adoneno, nuestro Señor, nació por el Espíritu de Dios. Cuando luego era mayor, que tenía como 30 años, él se fue a Yohanan para pasar por la Tevilá, para de esa forma dejar su vida privada y empezar su vida pública. Y en ese momento se manifestó el Espíritu de Hashem y vino sobre él en forma corporal, como si fuera una paloma, dice.
Y vino una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A mí me gusta este hombre. Escuchadle a él. Ahí vemos dos momentos en la vida del Maestro cuando se manifestó el Espíritu. Se manifestó el Espíritu para que él pudiera nacer y se manifestó el Espíritu para que él pudiera empezar a predicar en público y hacer todas las cosas maravillosas que él hacía. Ese es el camino de todos los discípulos de Yeshua. ¿Tú eres discípulo de Yeshua? Primero tienes que nacer del Espíritu y segundo tienes que ser bautizado en el Espíritu. Tienes que ser sumergido. El Espíritu tiene que venir sobre ti y capacitarte con poder sobrenatural para que seas un discípulo del Maestro. Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Tú crees en las palabras del Maestro? Decimos amén aquí en la cabeza y con la boca, pero ¿dónde están esos milagros en nuestras vidas? ¿Tú has hecho milagros como Yeshua? ¿Has expulsado demonios? ¿Has sanado enfermos? Mira, estamos muy faltos de poder y decimos que somos sus discípulos y no hemos aprendido ni siquiera a sanar enfermos. ¿Qué discípulos somos? Somos niñitos, no hemos aprendido ni siquiera a caminar. Claro que queremos ser discípulos, pero tenemos que avanzar, no nos quedemos ahí. Yeshua, nuestro Maestro, hizo 4 cosas en su vida pública antes de llevar nuestros pecados y morir por nosotros, por Israel y las naciones, y ser resucitado al tercer día con el poder de Hashem, el Espíritu de Hashem, le levantó de los muertos. Antes de su muerte, él hizo 4 cosas. Predicó, enseñó, sanó y expulsó demonios. Es fácil leer los evangelios. Y nosotros decimos, somos discípulos de él, ¿verdad? ¿Qué hace un discípulo? Aprende de su maestro. Hace las mismas cosas. Predicar, enseñar, eso sí lo sabemos hacer. Predicar sabemos más o menos, enseñar más o menos. ¿Sanar enfermos? ¿Cuánto aprendiste de eso? ¿Quién te enseñó a sanar enfermos? Amados, ¿vamos a partir al Mashiach por la mitad? ¿Seguirle a la mitad o vamos a hacer todo lo que él hizo? El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Tú crees en él? Sí, con la cabeza. ¿Dónde están sus obras? Cuando Shimon Kefa, Rav Shimon Kefa, Shimon Pedro, caminaba por la calle, ¿qué pasó? Todos los enfermos que estaban fueron sanados. ¿Por qué? Porque en su cuerpo estaba el Espíritu de Hashem. Y no era que la sombra, como se traduce la sombra, pero claro, por falta de palabras hay que decir algo, ¿no? Pero revela el texto que él caminaba por la calle y habían puesto enfermos en este lado y en este lado de la calle. Y cuando dice que la sombra de Pedro cayó sobre ellos y fueron sanados, pero dice que todos fueron sanados. Y digo, ¿qué sombra será esa que cayó por los dos lados? ¿Había 2 soles o qué? Uno por ahí, otro por ahí. No era la sombra, era algo más. Porque si hubiera sido la sombra, solamente la mitad de las personas hubieran sido sanadas. Pero dice que todos fueron sanados. ¿Qué significa eso? Que no fue la sombra, fue algo que salió de su cuerpo, una radiación, el poder, la luz del Espíritu, que quizás no se veía con los ojos, pero se notaba, la gente que estaba a los lados sentía como algo pasó en sus cuerpos y todos fueron sanados. Ese fue un discípulo del Maestro. Yo creo que se puede decir que esa era una obra mayor que la que hacía Yeshua Adonenu. Porque no se habla de que la sombra de Yeshua sanaba. Tocaban el tzitzit de su fleco, él ponía las manos sobre ellos,
a veces escupía, hizo un lodo, ponía cosas, tocaba, transmitía el poder a través del tacto. Pero en el caso de Shimon Kefa, ni siquiera hacía falta tocar, porque había tanto poder que salía de su cuerpo, la radiación de la presencia de la Ruach HaKodesh sanaba a los enfermos a distancia. Eso fue mayor. Dice la Escritura que el poder que levantó a Yeshua de entre los muertos habita en nosotros. Y si el mismo poder que levantó a Yeshua de los muertos habita en nuestros cuerpos, Él vivificará a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Y no habla de que vamos a ser levantados de los muertos allí. Dice, Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Romanos 8. No dice cuerpos muertos, dice cuerpos mortales. Mientras que mi cuerpo sea mortal, está todavía vivo, ¿verdad? Mi cuerpo es mortal, tu cuerpo es mortal, va a morir. Pero no está muerto, es mortal. Entonces dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Está hablando de la sanidad. Está hablando del poder que opera en nuestros cuerpos ahora, mientras que estamos vivos. No está hablando de la resurrección ahí. El poder que opera en tu interior por el Espíritu es más grande que... ¿Más grande que qué? Más grande que la muerte. Más grande que el poder de la muerte. Porque fue ese poder que resucitó a Yeshua de los muertos. Y el mismo Espíritu habita en nosotros, si nacimos del Espíritu. Hay dos cosas, nacer del Espíritu y ser sumergido en el Espíritu. Dos cosas en la vida. Vamos a leer un texto en Yohanan capítulo 4. Tomaremos este tema para estos días. Vamos a hablar del Espíritu, que realmente es Mashiach, porque Mashiach significa el ungido, el que ha sido ungido con el Espíritu de Hashem. Yohanan, Juan, capítulo 3. ¿Os acordáis de Nicodemo? Nakdimón en hebreo. Bueno, no es hebreo, pero así se llamaba. Es conocido. También en la literatura judía se habla de él. Nicodemo, él era un hombre prominente, dice Yohanan 3, versículo 1. Un hombre de los fariseos llamado Nakdimón. Prominente entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Yeshua y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Bueno, vamos a seguir leyendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yeshua respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, nacer del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es eso del reino de Dios? El reino de Dios es la resurrección de los muertos y la vida eterna, la vida venidera. Si tú quieres entrar en el mundo venidero, ser parte de la resurrección, tienes que nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué está hablando el maestro? No entendemos. ¿Qué quieres decir?
Sabe que llevo muchos años pensando en esto. Y me pregunto, ¿qué quería decir el maestro? Está hablando aquí con un hombre muy, muy sabio de Israel. Un hombre que sabe muchas cosas de los profetas, de la Torá, de los profetas, del Talmud. Toda la tradición, él conocía bien las cosas. Vamos a seguir leyendo un poquito, luego explicaremos las cosas. Yeshua respondió, en verdad, no. Estamos en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso sí se entiende, ¿verdad? Yo nací de la carne. ¿Qué es eso? Cuando yo nací de mi mamá. Entonces mi cuerpo es carne, mi mamá es carne, yo soy carne. Estamos hablando de lo físico, del cuerpo. Yo nací de forma física de mi mamá. Entonces yo también soy físico, como mi madre es física. Lo que nació de la carne es carne. Ah, muy bien. ¿Pero qué quieres decir con eso? Eso es clarísimo, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, está usando eso para hacernos entender cosas más profundas. ¿Qué quieres decir con eso? Luego sigue diciendo, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ajá, ¿qué es esto? Nacer, o sea, hay un nacimiento físico. Y de la misma manera hay un nacimiento espiritual. Ajá. O sea, lo que hay en el mundo físico se parece al mundo espiritual. O viceversa. Lo que hay en el mundo espiritual también está en el mundo físico. Y para entender el mundo espiritual tenemos que mirar el mundo físico para entender las cosas espirituales. Es lo que está diciendo el maestro aquí. Toma un ejemplo muy práctico para que entendamos las cosas más profundas. ¿Cómo nacemos en la carne? Es una reproducción, ¿verdad? Papá y mamá se juntan y de ahí sale un niño nuevo. ¿Algo semejante puede pasar en el mundo espiritual? No exactamente lo mismo, pero semejante, algo parecido. Lo que el maestro estaba señalando aquí, que lo que se produce de carne es carne. Y de la misma forma, lo que se produce del espíritu es espíritu. Por lo tanto, cuando habla del nacimiento por el espíritu, es algo que se produce en el espíritu. Tiene que haber una reproducción o algo así, algo parecido a una reproducción, a un nacimiento espiritual. Tiene que haber algo, un cambio, una experiencia. Lo que ha nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que yo te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, él no está hablando de nacer carnalmente otra vez. No vamos a entrar otra vez en el vientre de nuestra madre y nacer otra vez. Estoy hablando de algo espiritual, hombre, entiende. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora se lo complica más todavía. Aquí no habla del Espíritu. Hay que leer como está escrito. No está escrito, así es el Espíritu. El Espíritu viene como quiere, hace lo que quiere. No está diciendo eso. Está hablando de la persona que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es la persona que ha nacido del Espíritu? Es como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una persona que ha nacido del Espíritu es una persona que no se puede saber de forma natural cómo se dirige. Se mueve en un mundo que nosotros, si lo pensamos de forma natural, no lo vamos a entender.
uno que es dirigido por el Espíritu es hijo de Dios, Romanos 8, por ahí. Ser llevado por el Espíritu, ser guiado, ser dirigido por el Espíritu. Esos son los hijos de Dios. Son los que han nacido del Espíritu. Los que son llevados por el Espíritu. Tú no vas a saber de dónde viene ni a dónde va, porque ellos son dirigidos por el Espíritu. De repente toman decisiones porque el Espíritu les está diciendo que tienen que tomar decisiones y hacer cosas que nadie pensaba que iba a hacer eso. Como el viento. Eso es lo que dice el maestro, ¿no? Así es como yo entiendo el texto. ¿Cómo vivimos nosotros entonces? ¿Sabemos ser llevados por el Espíritu? ¿Sabemos escuchar el Espíritu? ¿Sabemos caminar en el Espíritu? ¿Sabemos ser dirigidos por el Espíritu? ¿Es algo que buscamos o somos tan cuadrados en la mente que queremos aprender todo, ya sabemos todo, ya sabemos la halajá, sabemos las normas, sabemos qué tenemos que hacer por la mañana, todo ordenado y no hay nada imprevisto, no hay nada de sorpresa, no hay ningún impulso espiritual, muerte espiritual. ¿Qué queremos? ¿Vida o muerte? Si tú tienes la letra sin el Espíritu, te vas a morir. Si tienes la letra con el Espíritu, tienes vida. Por eso está escrito que la Torá fue dada en fuego. En la parashá no sé cuál, en Deuteronomio por ahí. Moshe Rabbeinu está diciendo, Hashem os habló en fuego desde la montaña. Él os entregó las tablas en fuego. Fuego, la palabra fuego aparece ahí muchas veces en una parashá, cuando se habla de la entrega de la Torá. La Torá fue dada en fuego. Y si no hay fuego, no es la Torá de Hashem, es muerte. Es un esqueleto sin vida, es un cuerpo sin respiración. Si no estudiamos la Torá con el Espíritu, nos vamos a morir. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos los milagros, necesitamos el poder sobrenatural, necesitamos buscar a Hashem y el poder de su fuerza, porque de esa forma vamos a ser hijos de Dios. Nacer del Espíritu. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede ser eso? No lo entiendo, lo siento mucho, pero no lo entiendo. Yeshua respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel. Tú eres un rabino, un maestro de Israel, y no entiendes estas cosas. Los maestros de Israel tienen que saber esas cosas. Tienen que conocer las cosas espirituales. Tienen que caminar en el Espíritu. Esos son los verdaderos israelitas. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si yo hablo de cosas físicas, yo hablo de agua, yo hablo de viento y yo hablo de carne, y tú no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si te hablo de las cosas celestiales? Así dijo el maestro. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Mira, yo estoy diciendo las cosas tan sencillamente y no me entiendes, ¿cómo te voy a hablar de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No dice estaba, está.
Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees que Yeshua vive hoy? ¿Lo crees con la cabeza o con el corazón? ¿Estás seguro que está vivo? ¿Dios le levantó de los muertos? ¿Has recibido el poder de la resurrección de Yeshua en tu vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿El Espíritu del Mesías ha entrado en ti? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Puedes decir que hay un antes y un después? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido del Espíritu? El que no nace del agua y del viento, vamos a ver. Mira, agua y viento son cosas de este mundo. Él dice, si estoy hablando de las cosas que conocemos, que hemos visto, y no me crees, ¿cómo te voy a hablar de las cosas celestiales? Es decir, la traducción dice agua y espíritu, pero podría haber puesto agua y viento. Como hablamos antes, que viento y espíritu es lo mismo. Y Yeshua dijo, el que no nace de agua y viento no puede, entrar o ver. Hay dos cosas diferentes ahí. Entrar. Verso 5. El que no nace de agua y de viento no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es agua y qué es viento? Viento es fácil. Eso habla de espíritu, porque lo tradujeron ya. Lo tenemos escrito. Pero agua, ¿qué es eso? ¿Qué es nacer del agua? Tengo tres propuestas. Algunos dirán, esto es la tevilá, es el bautismo. Entonces, si no te bautizas y recibes el Espíritu, no puedes entrar en el reino. Yo no creo que hable del bautismo. No creo que hable de la tevilá. Por muy buena que sea, no creo que hable de la tevilá aquí. Yo creo que habla de las cosas superiores, porque dice, estoy hablando de las cosas aquí y no me crees, ¿cómo te voy a hablar de las cosas de allí? Es decir, él está comparando las cosas de este mundo con las cosas celestiales. Cada cosa que él dijo tenía una conexión espiritual, una realidad espiritual. Entonces, agua no habla de agua de aquí. Viento no habla de viento de aquí, habla de algo sobrenatural, algo en el mundo invisible, en los mundos superiores. Entonces, ¿qué es el agua en los mundos superiores? Si tú miras la palabra de Moshe Rabenu, cuando él termina su vida, dice, yo voy a... que mi discurso, ¿cómo usa la palabra más o menos? Que mi enseñanza sea como el rocío, que el agua. El agua, en muchas ocasiones, en el Tanaj, es símbolo de la Torá, de la palabra de Dios, que sale como agua. Es la que da vida. El agua es la que da vida en este mundo. No hay ninguna planta que pueda vivir sin agua. Donde hay agua, hay vida. Donde no hay agua, no hay vida. En este mundo físico. Entonces, el agua en el mundo espiritual es la que da vida. ¿Qué es lo que da vida? La palabra de Dios, la Torá de Dios, la enseñanza, la palabra que es hablada de Hashem, que sale de su boca. Es una propuesta de interpretación de la palabra agua. Alguno dirá que quizás significa que tienes que nacer de tu madre porque ahí hay agua, ¿verdad? Naces de agua.
Cuando va a dar a luz una mujer, primero va el agua y viene el niño después, ¿verdad? Todas las mujeres saben y algunos hombres también saben lo que es eso. Pero yo no creo que hable de ese tipo de nacimiento. Pero supongamos que hable de eso. Tienes que nacer de tu madre, por agua, para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Pero no es suficiente. Necesitas también nacer por el Espíritu. Podría ser. Pero pienso más bien que habla de Torah y Espíritu, lo que hablamos antes. Y eso concuerda con muchos lugares del Tanaj y también la enseñanza del Maestro que dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí tienes dos cosas otra vez. Espíritu y verdad es el espíritu de Hashem y la verdad de Hashem que es la Torah. Tu Torah es verdad, dijo también en otra ocasión. La suma de tu palabra es verdad, Salmo 119. Es decir, la verdad es la Torah. Es decir, tú necesitas la Torah y necesitas el Espíritu. Si no, no funciona la cosa. Si nos quedamos solamente con la enseñanza y no hay Espíritu, no es suficiente. Y si nos quedamos solamente con lo espiritual y no hay enseñanza, no hay instrucción, no hay Torah, vamos mal. También lo dijo el Maestro. Erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Las dos cosas tienen que ir. Si tú conoces las Escrituras y conoces el poder de Dios, no vas a errar. Si conoces el poder de Dios y no conoces las Escrituras, vas a errar. Si conoces las Escrituras y no conoces el poder de Dios, vas a errar. Erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. No queremos errar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿Qué es lo que nos falta? Tenemos mucha enseñanza. Tenéis buenos maestros aquí. Tenemos años de enseñanza. Y en este movimiento en que estamos, mucha enseñanza, es fantástico. Pero falta el poder. Hemos visto un poquito, muy poquito. ¿Dónde están los muertos que han sido levantados? ¿Cuántos han visto aquí alguna liberación de un demonio que ha salido de un cuerpo de un ser humano? Muy pocas personas hay. ¿No hay demonios hoy en día? ¿No hay que expulsar los demonios? ¿Dónde están los demonios? ¿En el manicomio? También. Los malos espíritus. Tenemos que liberar a las personas de los malos espíritus. ¿Y por qué no lo hacemos? Necesitamos buscar el poder de Hashem. Y cuando el poder de Hashem se manifiesta, empieza a manifestar entre nosotros, los demonios también se van a manifestar. Porque ellos no aguantan. Vino el Mesías lleno del poder de Dios. Y el demonio lo ve de lejos y dice, ¡ah, qué tienes conmigo! Yo sé quién eres, el Hijo de Dios, cállate y sal de él. ¿Has venido ¿cómo dice? Para atormentarnos antes de tiempo? Él no necesitaba más que caminar ahí, y ahí se manifestaban los demonios. El poder de Dios, la luz de Dios, revela la oscuridad y la impureza. Buscad a Hashem y su poder. Buscad su rostro continuamente. El Espíritu de Hashem es necesario en nuestras vidas. Necesitamos nacer del Espíritu y necesitamos ser sumergidos en el Espíritu, bautizados en el Espíritu. Cuando Yeshua estaba en Sukkot, en Yohanan, en Juan capítulo 7,
el último día que estaban con la ceremonia del agua, él se levantó ahí en medio del templo, junto al altar, ahí en el lugar del altar, o cerca. Exclamó en alta voz 7:37, en Juan 7:37, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí beba. Aquí el agua simboliza la Torá y el Espíritu juntos, porque muchas veces el agua también simboliza el Espíritu. El fluir de Hashem, el fluir que sale del Eterno. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Tienes que creer en Él conforme digan las Escrituras. Si tú puedes ver a Yeshua en las Escrituras, va a brotar esa fuente. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero esto decía del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido todavía dado, pues Yeshua aún no había sido glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Yeshua? Después de la resurrección. Fue elevado hasta lo sumo. Fue sentado a la diestra del Padre. Eso es una forma simbólica de hablar. El Eterno, el Infinito, le dio el poder que es sobre todo poder. Él le puso sobre todas las cosas. Él fue glorificado. Y entonces Él transmitió a sus discípulos el Espíritu de una forma nueva, que no había sido de esa forma antes en la historia. Y es un resultado de la glorificación de Yeshua, la entrega del Espíritu. Si tú puedes ver a Yeshua como glorificado, reconocerle como el Señor, entender que Hashem le ha dado la autoridad sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra, y te sometes a su reinado, el Eterno te va a dar el Espíritu. Va a verter el Espíritu sobre ti. El fluir del Espíritu viene sobre ti. Nacer del Espíritu y ser sumergido, bautizado, lleno del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Una cosa es nacer y otra cosa es ser equipado de forma sobrenatural para el ministerio sacerdotal en el orden de Melquisedec. Hay muchas cosas profundas aquí que hay que hablar. Si vuelves aquí a Juan capítulo 4, Yohanan 4, ves que ahí él está hablando con la mujer samaritana. ¿Te acuerdas que está hablando del agua, no? Y Yeshua Adoneno le pidió: dame de beber. Y él dice: como tú, siendo judío, me pides a mí agua, que yo soy samaritana. ¿Ves? Versículo 10, respondió Yeshua, le dijo: si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Él le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Ahora ves que él está hablando de cosas físicas, pero no está hablando de cosas físicas. Ella lo entendió como agua corriente, agua que corre. Agua viva significa agua que corre. Pero Yeshua no estaba hablando de agua natural, estaba hablando de algo espiritual. Tú no tienes con qué sacar el agua, el pozo es hondo, ¿de dónde tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo tal, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Ella pensaba en agua normal.
Y Yeshua eleva la conversación para que ella entienda de lo que se está tratando. No estoy hablando del agua, mujer. Estoy hablando del agua para que entiendas las cosas espirituales. Una fuente dentro de ti. Que tú no vas a tener nunca sed. Vas a tener una fuente dentro que brotará para vida eterna. Y dice, dame esa agua. Entonces, llama a tu marido. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Yo no tengo marido. Ah, has dicho la verdad. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo ella podía recibir esa agua? Arrepentirse de su pecado. ¿Quieres tener agua? Tienes que corregir tu vida. Tú no puedes vivir con ese hombre. No estás casada con él. Entonces, arregla tu vida y vas a tener el agua. Arrepiente de tu pecado y vas a nacer de nuevo. Vas a tener esa fuente. Aquí se habla de una fuente de agua viva, que es el nuevo nacimiento. Y cállate. Y en Juan 7:37 habla de ríos de agua viva de dentro. No es lo mismo tener una fuente que ríos. Son dos cosas diferentes. La fuente es el nuevo nacimiento. Es cuando naces del Espíritu y tienes una fuente por dentro. Pero cuando hay ríos de agua viva, ya es algo más fuerte. Esa es la experiencia de la se puede traducir como bautismo en el Espíritu, pero se puede decir la tevilá del Espíritu, el sumergimiento del Espíritu, la llenura del Espíritu, que vemos en los profetas, pero también vemos en los escritos mesiánicos. ¿Tú has tenido esa experiencia? Yo tenía mucha hambre del Espíritu cuando yo tenía 9 años. Tenía 9 años. Y yo tenía hambre de Dios, del Dios vivo. Quiero ser lleno de tu Espíritu. Yo no entendía como niño qué estaba deseando realmente, pero había un deseo muy profundo espiritual de las cosas espirituales. Y mi madre hablaba en lenguas. Cuando ella oraba, hablaba cosas que no se entendían. Y yo no entendía lo que estaba diciendo, pero lo que se sentía en el ambiente cuando ella hablaba así, y lo que pasaba con mi madre cuando hablaba así, era muy atractivo para mí. Muy bonito, se notaba que eso era algo del cielo, algo sobrenatural maravilloso. Y yo quería tener lo mismo. Lo que tiene mi madre lo quiero tener yo. Y mi madre y mi padre y mis abuelos me enseñaron acerca de las cosas del maestro. A su manera, en su contexto, pero era auténtico. No todo lo que hay en el mundo cristiano es malo. Hay muchísimas cosas buenísimas. No hay que tirar el niño con el agua. Si bañas al niño en agua, el agua está sucia, tira el agua, pero no tires el niño. Hay cosas buenas, hay que guardarlas. Esa hambre del Espíritu de Dios me llevó a tener la misma experiencia. Y cuando yo tenía 9 años, yo recibí como un don el Espíritu de Mashiach. Había nacido del Espíritu antes. En el año 1967 yo nací de nuevo. En el verano, cuando yo tenía 5 años de edad. Me arrepentí de mi pecado, creí en Yeshua como mi sustituto, confesé que Él llevó mi pecado, le recibí el perdón y nací de nuevo. Yo me acuerdo hoy la experiencia de la sensación de haber sido limpiado por dentro de mi pecado, con 5 años.
Cuando tenía 9 años, recibí el Espíritu de Hashem y pude empezar a hablar en lenguas. Y desde ese día hasta hoy, hablo en lenguas todos los días. Hablando en un idioma que mi espíritu está comunicándose con el Espíritu de Dios. Y cuando yo hablo de esta forma, viene luz, Él revela secretos de la Torá. Me edifico, me fortalezco en mi hombre interior. Son ríos de agua viva que brotan desde dentro. Los ríos que habla el Maestro. El Rabí Shaul dijo, yo quiero que todos hablen en lenguas. Está escrito en 1 Corintios 14. Quiero que todos hablen en lenguas. Y ese también es mi deseo. Que todos aquí podamos hablar en lenguas. Porque las lenguas desatan los poderes sobrenaturales. Las lenguas es una puerta que abre para manifestaciones sobrenaturales en nuestras vidas. El siguiente paso es profetizar. Dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. El don de lenguas es un don tan maravilloso que no quiero perderlo por nada en el mundo. ¿Por qué? Porque me abre por dentro para entender, para ver, para recibir, para experimentar, para recibir revelación de lo que enseña la Torá y los profetas y los escritos mesiánicos. No lo quiero perder por nada. E invito a que todo el mundo busque, y el que busca, halla. El que llama, encontrará. No, perdón. El que busca, halla. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Son 3 niveles de oración. Cada vez más intensivo, cada vez con más fuerza. Como dijo Jacob Avinu, yo no te dejo hasta que me bendigas. Hasta que tú no me des esas experiencias sobrenaturales, no te dejo. Esa es la actitud que tenemos que tener para obtener las cosas sobrenaturales. Moshe Rabenu fue enviado a hacer milagros. Tú y yo tenemos esta semana una oportunidad, por la misma Torá, de entrar en una dimensión sobrenatural en nuestras vidas, que no tenemos la misma oportunidad siempre. Esta semana es la semana de los milagros. Para que el pueblo sea liberado, para que el pueblo pueda adorar a Hashem en espíritu y en verdad, para que el pueblo pueda salir de la esclavitud, necesita los poderes sobrenaturales del Eterno. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre Celestial, gracias porque tu Torah es fuego, dada desde Sinai, con millares y millares de ángeles, con manifestaciones sobrenaturales. Gracias porque tu Torah sigue siendo fuego hoy. Gracias porque el Espíritu ha venido y está aquí. Gracias porque todo aquel que tiene sed, recibe. Todo aquel que cree en Yeshua, conforme enseñan las Escrituras, desde su interior correrán ríos de agua viva. Desatamos esos ríos en esta comunidad, desatamos esos ríos sobre nuestras vidas, como está escrito, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, con salmos, con cánticos espirituales y también hablando de forma sobrenatural en lenguas, en diferentes tipos de lenguas. Pido que venga el Espíritu sobre todos nosotros, que tú desates el poder de tus milagros en nuestras manos, en nuestras bocas, en nuestros ojos, y que nos liberes de toda cosa que nos impide vivir en lo sobrenatural en nuestras vidas. Pedimos que este hambre que tenemos sea aumentado de tal manera que podamos estar diciendo como Jacob vino, no te suelto hasta que me bendigas, porque no puedo vivir según estas cosas sobrenaturales, porque necesitamos
esa nueva dimensión de servirte y adorarte en espíritu y en verdad, no solamente en verdad. Bendito seas tú por estas verdades. Pido que utilices estas palabras que he hablado en mi torpeza, pero que tú puedas utilizar estas palabras para la bendición y el ánimo y la liberación y la manifestación sobrenatural de todos mis hermanos que están aquí y de mí también. Yo necesito mucho más de ti. Pedimos mucho más de tu poder y gracias porque tú nos escuchas. El que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Bendito y glorificado, exaltado sea tu nombre y bendito seas tú por habernos dado el Mesías. Y enséñanos a ser discípulos de Él, enséñanos a seguir sus pisadas, enséñanos a hacer las cosas que Él hizo y poder cumplir sus palabras que dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también porque yo voy al Padre. Bendito seas tú, que tú vas a cumplir eso en nuestras vidas. Hazlo. Amén. Sobre colinas en silencio, verdes olivos hay. En el valle el pastor descansa mientras la tarde cae. Shofar se escucha desde el templo, que el mundo venga a orar. En el valle el pastor descansa, nos rodea la paz, ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Hay pozos para los sedientos, refugio y pan habrá. Tu sol refleja el futuro para la humanidad. Montes que cuentan las historias, canciones por doquier. Tus muros encierran verdades de esta ciudad también. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Y más allá por el desierto, mirando el resplandor, iremos hacia el mar muerto, cerca de Jericó.
mi simple voz nunca ha logrado, pero hoy clamaré. Jerusalén, si te olvidare, mi diestra perderé. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, bendito seas tú, oh Dios, guardador de tu palabra, guardador de tu pueblo, guardador de tu ciudad, Jerusalén.